Soo-yoon tiene pesadillas constantes de su ruptura con Lee, quien le dijo que jamás la amó. Ella regresa del extranjero al lado de su amigo de la infancia llamado Tian, quien ahora es un reconocido pintor y sus padres quieren emparejarlos. Por otra parte, Lee ha estado 3 años en la cárcel y finalmente ha sido liberado. Él va a encontrarse con un viejo amigo llamado Yang-hon, el cual le ofrece dinero a cambio de no volver a verlo, pero Lee solo comenta que los traidores deben pagar el precio. Mientras tanto, Soo-yoon se reencontró con Randy, una amiga de la universidad que ahora es famosa y tiene una banda. Mientras se ponen al día, vemos que Soo-yoon aún no ha superado a su ex. Cuando ella se marcha, él aparece, pero Lee solo busca a Randy para pedirle dinero, ya que en el pasado invirtió en su banda. Ella accede, pero comenta deliberadamente que Soo-yoon regresó con Tian para casarse. Después, Randy se las ingenia para hacer que Soo-yoon entregue un cheque a alguien. Soo-yoon va a la cafetería acompañada de Tian, y esta persona resulta ser Lee, pero él, al verla con otro chico, prefirió alejarse. Soo-yoon se da cuenta y corre para perseguirlo, pero no logra alcanzarlo. Solo se topa con un chico llamado Nin, quien le arrebató el cheque. Después de una persecución, ella logra detenerlo y pregunta por Lee. En ese momento, él aparece, pero se porta muy frío con ella, lo cual solo lastima sus sentimientos. Más adelante, vemos que Nin se llevó la billetera de Soo-yoon, pero Lee lo arrebata. Dentro encuentra un llavero de cerdito y por medio de su amiga entrega la billetera. Soo-yoon nota que le falta el llavero y así ambos regresan a los lugares en los que estuvieron juntos. Y en una azotea ella encuentra su llavero. Aquí vemos lo que pasó hace 6 años. Soo-yoon empezó su vida en la universidad, donde conoció a Yang-hon y posteriormente a Lee, quien se mostró como un chico arrogante y su estilo rebelde llamó la atención de todos. Después, Soo-yoon fue a la cafetería con su amiga y sin darse cuenta, Fan Soo-miao cambió de asientos, lo que resultó en que accidentalmente Soo-yoon coma la comida de Lee y esto la dejó avergonzada. En clase, todos se enteraron que Lee en realidad no es un chico común, sino el estudiante que obtuvo el puntaje más alto en el examen de admisión. Pero a pesar de ser sobresaliente, él no presta atención en clase y prefiere estar en una azotea frente a su computadora. Sin embargo, esto genera problemas en Fan Soo-miao, ya que al ser la monitora de la clase tiene dificultades en tratar con él. Por eso le ruega a Soo-yoon para que lo haga asistir a clases. Soo-yoon lo persigue en todo el día y llega hasta la base secreta del chico. A Lee le molesta que ella esté ahí, pero acepta ir a clases siempre y cuando ella pase un juego que él creó. Soo-yoon pensó que sería fácil, pero cada intento en el juego la llevaba a su derrota. Ella estaba furiosa y no dejó de estudiar en toda la noche para conocer sus trucos, pero al día siguiente se sorprende al verlo en clase. Después, el maestro Lin informa que Yang-hon tuvo la idea de crear un grupo de estudio. Soo-yoon aceptó unirse, pero los demás querían que Lee también se una. Sin embargo, cuando Soo-yoon fue a persuadirlo, solo obtuvo un virus en su computadora, y aunque varios programadores intentaron eliminarlo, no lo consiguieron. El maestro Lin también lo intentó, pero todo fue en vano. Él quedó sorprendido con las habilidades de Lee, pero el chico no logra habilitar el ordenador de Soo-yoon. Un tiempo más tarde se entera que Yang-hon pudo resolver el tema del virus, pero luego descubre que fue bajo la tutoría de Lee. En agradecimiento, ella le compra unas brochetas y trata de persuadirlo para que se una a su grupo de estudio, pero Lee solo la ignora y la saca de su base. Sin embargo, ella no pudo regresar a los dormitorios porque olvidó su teléfono. Al día siguiente, Lee la encuentra durmiendo fuera de la base y la cubre con su abrigo. Cuando Soo-yoon despierta, se apresura en ir a clases y solo cuando llega se da cuenta que lleva puesto el abrigo de un chico. Luego informan que Lee creó su propio grupo de estudio, en la cual obtendrían créditos, y para registrarse deben dejar el grupo de Yang-hon. Este último intenta ser amigo de Lee, pero por más que trata no lo consigue. Por otra parte, habrá una fiesta de bienvenida, y Soo-yoon fue obligada por su amiga para participar. Lee se burla de su acto de comedia,
pero Soo-yoon lo reta a asistir al programa. En el día del evento, una chica tocó el violín, y delante de todos confesó su amor por Lee, pero él permaneció en silencio. A continuación, Soo-yoon sube al escenario y cuenta una historia sobre una mascota, obviamente haciendo referencia a Lee. Al público le fascinó, pero Lee quería vengarse y se acercó a ella como si estuvieran en una relación. Todos quedaron asombrados e incluso grabaron el momento. Este video se volvió viral y Soo-yoon fue reconocida como la supuesta novia de Lee, lo cual la molestó e intentó de todas formas aclarar que está soltera. Lee tiñó su cabello y ella le pide que aclare su relación, pero él no estaba dispuesto a ayudarla. Más tarde él fue al bar y se encontró con Randy, quien estaba tocando la batería junto a su banda. Aquí ella le pide que invierta en su banda y en un futuro sería recompensado, tal como vimos en un inicio de la historia. Al día siguiente, Soo-yoon nota que todos se unieron al grupo de estudio de Lee, especialmente varias chicas estaban detrás de él para conquistarlo. Soo-yoon sale furiosa en busca de Yan-hong, para que así ambos destruyan a Lee. Como pronto se acercan los exámenes, Soo-yoon propone competir, y el trato consiste en que el que saque menor puntaje debe incorporarse en el otro grupo de estudio. Lee acepta y Soo-yoon se dedica a estudiar, incluso va a clases de baile con el fin de derrotarlo. En ocasiones, la base secreta de Lee se convirtió en el lugar donde Soo-yoon se refugia para estudiar, y así, en medio de una competencia, poco a poco se fueron acercando más. En el examen del maestro Lin, deben escribir un código para un corazón. Soo-yoon nota que el código de Lee es bien extenso, y después del examen se acerca a él para poder descifrarlo, y aunque él no lo dice, permite que lo haga. Más tarde, Soo-yoon descubre que el corazón que programó Lee fue el mejor de todos. Yan-hong teme perder y prefiere que mejor disuelvan su grupo de estudio, ya que además planea unirse al grupo de Lee. Soo-yoon no quiere verse derrotada y continúa con la competencia. Ella se escabulle a la clase de baile para ver a Lee hacer el ridículo en su examen, pero descubre que él no puede bailar porque sufre de una lesión en la columna. Soo-yoon salió decepcionada porque no tiene la oportunidad de ganar, pero prefiere dejarlo en un empate, ya que ella también obtuvo buenas notas. Soo-yoon salió a comprar y se topa con Randy, la cual menciona que está esperando a alguien. Para la sorpresa de todos, se trataba de Lee. De inmediato, Soo-yoon pensó que ambos tenían una relación. Lee quiere agregar a Randy a su grupo de estudio, pero Fan Soo-miao se opone. Ella discute con Randy, porque no quiere tener dentro de su equipo a alguien que no trabaje. Soo-yoon va detrás de Randy y nota que se está yendo con sus maletas, ya que piensa abandonar la universidad. De hecho, Randy tiene otros planes y comenta que quiere ser artista, por eso dejará de estudiar. Además aclara que solo es amiga de Lee y menciona que Fan Soo-miao es la que está enamorada de él. Por otra parte, el maestro Lin reconoce las habilidades de Soo-yoon y le pregunta si su sueño es programar, pero en realidad ella no lo sabe, ya que fue su madre la que eligió esa carrera. El maestro Lin le sugiere unirse al grupo de Lee, para que así descubra qué es lo que realmente quiere hacer. Soo-yoon no está de acuerdo, pero fue él quien tomó la iniciativa. Lee le invitó a unirse a su grupo, y Soo-yoon quedó conmovida con sus palabras. Por la noche no dejó de pensar en él, y estaba muy feliz, pero todo cambió al día siguiente. Ella asistió temprano al salón, pero no encontró a nadie, y cree que la volvió a engañar. Cuando sus compañeros aparecen, ella lo confronta, y solo así Lee anuncia que Soo-yoon es la princesa a la que ha invitado. Por la noche salieron a celebrar, y Soo-yoon era feliz otra vez. Soo-yoon salió del baño, y dos sujetos empezaron a acosarla. Uno de los amigos de Randy la defendió, pero no pudo contra dos sujetos, hasta que apareció Lee para detenerlos. Al día siguiente, ella va al salón y encuentra a Lee durmiendo. Ella se acerca para cubrirlo con su abrigo, pero él despierta y hace un movimiento para arrinconarla. Soo-yoon estaba nerviosa y de repente sus compañeros aparecieron, por lo que ella logró escapar.
Luego, Lee anuncia que Soo-yoon se unirá a un proyecto principal, en la cual Jan-hoon también está participando. El resto de sus compañeros se veían ignorados, pero nadie dijo nada. Ese día, Soo-yoon se quedó trabajando toda la noche, y al día siguiente, Fan Soo-myeon le encontró durmiendo cerca a Lee, lo cual la hizo enojar. Para colmo, Lee la regaña por no haber escrito bien un código, y advierte a todos que pueden irse si no cumplen con los requisitos. Debido a esto, Fan Soo-myeon dejó el grupo y salió del lugar furiosa. Soo-yoon fue detrás de su amiga, y aquí se entera que a Fan Soo-myeon sí le gusta Lee y que está celosa de ella. Pero Fan Soo-myeon no permitirá que la trate así, por eso anuncia que dejará de gustarle y da el pase libre para que esté con Soo-yoon. Pero ella deja en claro que no está interesada en él, y solo así la amistad de ambas volvió a ser la de antes. Después, Jan-hoon trabaja con Soo-yoon para completar la página web del proyecto, pero su diseño no convenció del todo a Lee. Aún así, él permitió que lo presenten en la licitación. Sin embargo, cuando Jan-hoon y Soo-yoon van a la presentación, notan que su diseño es muy simple. Jan-hoon intenta cambiar el código, pero genera un error y queda en ridículo frente a los directivos de la empresa. Jan-hoon no sabía dónde esconderse, pero en ese momento apareció Lee. Él se quedó trabajando en un nuevo diseño y revela ante el jurado que el primer diseño que mostraron solo fue una versión equivocada. Su discurso agradó al jurado, pero Jan-hoon quedó avergonzado. Al final, el diseño de Lee fue el ganador, por lo que deben trabajar más para presentar el programa completo, pero Jan-hoon decide abandonar el equipo. Un tiempo más tarde, Lee fue a persuadirlo para que regrese y le pregunta si quiere hacer algo que le pertenezca. Jan-hoon sabe que solo al lado de Lee podría mejorar sus habilidades y por eso acepta regresar. Sin embargo, al día siguiente descubren que el proyecto que ganaron estará bajo la supervisión de Xiaobei, la directora de proyectos de una nueva empresa. Es decir, se llevará todos los créditos por el esfuerzo de otros. Soo-yoon estaba en desacuerdo, pero no puede ir en contra de los arreglos de la universidad. Ella no puede imaginar que Lee se haya rendido tan fácil, y por eso decide abandonar el grupo. Pero Lee sabe que volverá y no elimina su nombre de la lista. Xiaobei fue al salón para ver a todos trabajar, y se sorprende al no ver a Soo-yoon. Fan Soo-myeon cubre a su amiga con una mentira, diciendo que estaba en clases. Xiaobei no lo cree y revisa el horario de la escuela, pero Lee ingresó al sistema para modificar el horario de Soo-yoon. Cuando ella se entera de lo que hizo, acepta volver. Xiaobei explica el proyecto ante la empresa, pero ella no comprende los códigos y solo se basa en mencionar si el diseño era el adecuado o no. Más tarde, el equipo sale a beber y descubren que Xiaobei siempre se aprovecha de los demás. Soo-yoon terminó borracha y Rendy tuvo que llevarla en un carro de compras con la ayuda de Lee. Los tres fueron a su estudio, pero Soo-yoon se equivocó de habitación e ingresó a la cama del chico. Él estaba trabajando en un nuevo proyecto relacionado al que ganaron, y mientras lo explica nota que ella se quedó dormida. Después, Lee esperó a sus amigos en las montañas. Él cuenta que está desarrollando una aplicación de salud, en la cual los clientes compran medicamentos según sus síntomas. Él quiere venderlo a la empresa sin que Xiaobei se entere. Jan-hoon ya lo sabía desde que decidió regresar al grupo, pero Soo-yoon fue oficialmente integrada. Entre los tres unirán esfuerzos para lograrlo. Los amigos se toman una foto para el recuerdo, y Soo-yoon aprovecha en tomarle fotos en secreto a Lee. Más adelante terminan el programa y lo presentan a la empresa, quienes estaban fascinados con la idea y dejaron de lado la página web de Xiaobei. Cuando ella se entera, busca a Lee para amenazarlo con revelar sus antecedentes. Soo-yoon estaba escuchando la conversación y no permite que Lee incline su cabeza ante su rival. Por eso muestra un bajo perfil y decide unirse al grupo de Xiaobei, diciendo que participó en el desarrollo del aplicativo y puede contribuir a utilizar este proyecto. Pero esto era una estrategia para retrasarla. Sin embargo, Lee no estaba al tanto y quedó decepcionado pensando que lo traicionaría, pero luego se entera que lo está haciendo por él.
Más adelante, Xiaobei fue regañada por sus superiores y se desquita con Suyun lanzándole un vaso de agua porque descubrió lo que estaba haciendo. Xiaobei se queja para que la castiguen, ya que afectó la colaboración de su empresa con la escuela. Esto conllevaría a que el futuro de Suyun se vea terriblemente afectado, y Lee no lo iba a permitir. Por eso se reúne con Xiaobei para entregarle el proyecto en el que tanto trabajaron. Yan-ho no estaba satisfecho porque tomó la decisión sin consultarle, pero lo acepta por haber salvado a Suyun. Sin embargo, deja en claro que esta era la última vez que lo ayudaba. Cuando Suyun se entera, no se queda con los brazos cruzados y usa sus conexiones familiares llamando a su mamá. Suyun le cuenta a medias lo que pasó y la señora estaba enojada. El papá de la chica realizó una reunión, ya que tiene una relación comercial con el jefe de Xiaobei, y esta última se vio obligada a disculparse con Suyun. Pero nuestra prota no se sintió cómoda al ver a su rival en una situación tan vergonzosa. Después, la mamá de Suyun fue a la escuela. Al hablar con la maestra, le pregunta si vio a su hija enamorada, pero la maestra solo le pide que confíe en las decisiones de su hija. Mientras tanto, Suyun estaba al lado de Lee, y por un momento se quedaron viendo fijamente, lo cual fue descubierto por su madre. Luego nos enteramos que Lee tiene un pasado con la señora, pues resulta que cuando estaba en la escuela, Lee cambió las notas de uno de sus compañeros y enseguida fue expulsado. Bajo la lluvia, él quiso persuadir a la señora para que solo lo expulsen a él, pero no lo consiguió. La señora lo ve como una mala influencia y por eso le pide a su hija que se mantenga alejada de él. Suyun quiere saber las razones de Lee, pero él no comenta nada. De todas formas, ella le deja en claro que no se alejará. Lee estaba frustrado y prefirió refugiarse en el bar. Después de un tiempo, Suyun se registró en clases de voleibol y llamó la atención de Yan, lo cual llenó de celos a Lee y decidió competir con él mediante el deporte. Sin embargo, debido a su lesión en la columna, terminó acabando en el hospital. Su hermana Lilan apareció y al verlo inconsciente se puso a llorar. Suyun la lleva a comer y pregunta por la lesión. Lilan cuenta la historia de Lee, y es que en el pasado él se esforzó para conseguir dinero para el tratamiento de su madre, quien sufrió de cáncer. Debido a esto, Lee aceptó la propuesta de su amigo, en la cual modificó sus notas de la escuela a cambio de dinero. Pero su amigo exageró en cambiar sus calificaciones, lo que resultó en la expulsión. Lee no pudo recibir el dinero y tampoco se pudo despedir de su mamá. Además, el esposo de Lilan era muy abusivo y tuvo un confrontamiento con el chico, lo que resultó en su lesión. Después de eso, Lee no volvió a comunicarse con su familia y Lilan no tenía el valor para verlo. Lee debe ser operado, pero escapa del hospital. Él compró 2 entradas para un concierto, el cual es el favorito de su hermana, y le pide a Suyun que la lleve. Aunque él no lo demuestra, en realidad se preocupa mucho por Lilan. Al día siguiente, Suyun llevó a su amigo a fisioterapia, pero cuando terminaron, él no encontró su encendedor. Este objeto es el único recuerdo que tiene de su padre, y como tiene un valor sentimental, Suyun se esfuerza en buscarlo. Pero el encendedor resultó dañado. De todos modos, ella promete que lo arreglará. Más adelante, Yan-ho comenta que decidió abandonar el grupo de estudio, con el fin de hacer algo que le pertenezca y que nadie tome decisiones por él. Por otro lado, la escuela está de vacaciones y Suyun no quiere regresar a casa, por eso llama a su mamá mintiendo que irá a la exposición de arte de su amigo. La señora sospecha que algo anda mal y envía a su esposo a buscar a su hija. Suyun salió a buscar medicina para Lee, pero al regresar al salón descubre a su padre al lado de su amigo. El señor entendió la relación y les dio un espacio para que se despidan. Además, al regresar a casa no comentó nada a su esposa. Más tarde, Tian se unió a la reunión y la mamá de Suyun estaba feliz por el futuro prometedor que tiene, ya que ha realizado exposiciones de su arte por todo el mundo. Por eso quiere que su hija estudie en el extranjero, para que así se siga preparando más y que sobre todo se mantenga alejada de Lee. Al día siguiente, Suyun salió de compras
y encuentra a alguien que repare el encendedor de su amigo. Al llamar a Lee, descubre que él está al lado de una linda chica en el autobús, lo cual la hizo sentir celosa. Sin embargo, Lee viajó hasta ella para pasar el año nuevo juntos. Soo-yoon estaba emocionada y salió a escondidas de su casa. Lee estaba en el hotel y le entregó un vestido como si fuera para una princesa. Él salió a comprar fuegos artificiales, pero no tenía con qué encenderlo. En ese momento, Soo-yoon lanzó su regalo, pues había reparado su encendedor. Esto conmovió al chico, y ambos disfrutaron de las luces en el cielo. Soo-yoon se cambió de ropa para regresar a casa, y notó que Lee se quedó dormido. Ella no pudo evitar verlo de cerca, y de pronto él despertó, por lo que oyó nerviosa. Lee regresó a la universidad, y Soo-yoon quería estar con él. Por eso convence a Tian para que le ayude a salir de casa. Cuando llegaron a la escuela, Lee la vio al lado de Tian, y nuevamente se puso celoso. Soo-yoon se dio cuenta y explicó la relación que tiene con su amigo. Más adelante, el maestro Lin informa sobre una competencia y quiere recomendar a Lee, pero él se opone. Soo-yoon le ruega para que participe y a regañadientes él acepta, pero solo viajó para reunirse con una empresa tecnológica, lo cual decepcionó a Soo-yoon y no pudieron inscribirse. Yan-hon está participando en la competencia y conoce a Lina, una estudiante de informática de otra universidad. Ella se mostró amable y rápidamente cautivó al chico. Además, lo invitó a cenar y la pasaron muy bien. Yan-hon pensó que tenía una oportunidad de enamorarla, pero sus esperanzas se fueron abajo cuando ella conoció a Lee. Yan-hon pasó a las finales y dentro de un mes volverían a competir. Por otro lado, conocemos a Fan Si-jin, un estudiante que llamó la atención de todos. Soo-yoon se siente incómoda al verla, pues tiene un pasado con él, y le pregunta si recuerda a Xiaoyan, pero Fan Si-jin se muestra arrogante. Más tarde, Soo-yoon se echó a llorar mientras ve una foto de su amiga, y luego le pide a Lee que se una a la competencia, pero él se niega. Soo-yoon busca a Randy para desahogarse. Aquí cuenta que Xiaoyan fue su mejor amiga en la escuela. En ese entonces, ella tuvo una relación secreta con el chico, pero la escuela se enteró y él no quería afectar su reputación. Por eso publicó las conversaciones que tenía con Xiaoyan, dejando entender que ella era una acosadora. Xiaoyan no aguantó la presión de ser señalada y lamentablemente acabó con su vida. Fan Si-jin no tuvo ningún remordimiento y por eso Soo-yoon lo detesta. Ella quiere unirse a la competencia para arrebatarle el primer lugar, y aunque Lee se niega, ella le pide a Yan-hon que la acepte en su equipo. Ambos trabajaron en este programa, pero se atascaron en un código, y solo Lee podía arreglarlo. Por eso Soo-yoon hizo un trato con Lee, diciendo que le pagaría a cambio de que los ayude a ganar. Al regresar al salón, notan que Yan-hon logró resolver el problema, y no permite que Lee se una a su equipo. Este último ataca el programa y demuestra los errores de Yan-hon, pero aún así él se niega a aceptarlo. Sin embargo, al hablar con su maestro, entiende que no puede derrotar a Lee en ese momento, y por eso borra todo el avance de su proyecto. Lee también pensó en escribir el código desde cero, y a partir de aquí la relación amical con Yan-hon se volvió más tensa. Después, Yan-hon acompañó a Lin a comprar, y ella consiguió un cepillo de parejas. Yan-hon estaba feliz pensando que sería para él, pero enfurece al ver que era para Lee. Luego ambos fueron a comer, pero Yan-hon nota que Fan Si-jin está hablando con uno de los patrocinadores de la competencia, y por eso los graba en secreto. Yan-hon tenía evidencia para exhibirlo, pero prefirió borrar el video. El día de la competencia, Yan-hon obtuvo el primer puesto con su equipo, pero anuncian que hay un premio especial, el cual fue otorgado para Fan Si-jin. Toda la audiencia lo acusó de trampa, pero él comenta que todas las acusaciones son falsas. En ese momento aparece Lee mencionando que el programa del chico era un insulto, ya que fácilmente podría atacarlo en menos de un minuto. Fan Si-jin aceptó el reto, pensando que su programa no iba a ser descifrado.
pero subestimó las habilidades de Lee y quedó en ridículo. Además, mostró el video de su reunión con el patrocinador. Lee también tendría problemas por lo que hizo, pero no le importó ya que lo estaba haciendo por amor. De pronto, Lina se levantó y confesó lo que siente por él. Por la noche, Lee conversó con Soo-yoon y ella pregunta a qué tipo de persona llama princesa. Lee menciona que esta persona debe tener unos ojos hermosos y brillantes y que debe ser pura de sentimientos. Soo-yoon estaba conmovida, pero enseguida apareció Lina y le dio un beso a Lee. Ella pensó que el derrotar a Fan Si-jin fue para complacerla y lo cita al día siguiente. Lee estaba sorprendido y no pudo responder en el acto. Soo-yoon tenía miedo de perderlo y por eso se arregla y usa el vestido que le regaló. Ella corre hasta llegar al lago, pero no encontró a nadie, por lo que pensó que era demasiado tarde. Pero Lee apareció detrás de ella y sin pensarlo la besó. Ella le pide que la elija y con un fuerte abrazo él aceptó su confesión. Pasan 3 años y la pareja continúa feliz. Lee está animado en abrir una empresa con ella, la cual tiene 2 letras. Soo-yoon piensa que se refiere a encendedor y princesa, pero le pide que no sea tan narcisista, ya que significa suerte y poder, aunque parece que él no quiere explicar el verdadero significado. Por otra parte, Yan-hoon invita a cenar a Lina y abiertamente confesó sus sentimientos. Por un segundo ella lo iba a aceptar, pero prefirió rechazarlo, ya que después de 3 años aún tiene sentimientos por Lee. Los amigos salen al bar y Lee comenta que quiere que su empresa sea dirigida al desarrollo de productos tecnológicos, para que así puedan detectar el cáncer. Él quiere salvar a más personas como no pudo hacerlo con su madre, y por eso invita a Yan-hoon para que se una, pero él lo rechaza, ya que quiere buscar su propio sueño. Más adelante nos enteramos que la universidad celebra un concurso de seguridad informática, y Yan-hoon está emocionado. Por eso le pide a Lee que no provoque a Fan Si-jin, para que no pierda su oportunidad. Sin embargo, Fan Si-jin fue el primero en provocar a Lee, y le pide que se disculpe con él frente a toda la audiencia. Lee no estaba dispuesto a hacerlo, y solo aclara que se disculpará en general con todos los concursantes. Fan Si-jin no estaba conforme, y luego de que Lee expuso sus disculpas, el comité organizador anuncia que Soo-yoon y Yan-hoon quedan eliminados de la competencia, y que no podrán volver a participar durante 3 años. Yan-hoon estaba molesto con Lee, y por esto no quiere saber nada de él. Lee no puede hacer nada para animarlo, y lo dejó en paz. Después, él expresa su amor por Soo-yoon y planea conocer a sus padres. Soo-yoon regresó a casa y le cuenta a sus padres que abandonó sus estudios para abrir una empresa, pero su mamá se opone a su decisión. Soo-yoon agarró sus cosas para irse de casa, pero sus padres la detuvieron. El papá le pregunta si ellos no son importantes para ella, a lo cual Soo-yoon responde que no. Esto enfureció al papá y la castigó encerrándola en su habitación. Mientras tanto, Lee se reunió con su hermana. Él se da cuenta que sigue sufriendo maltrato y por eso la insta para que se divorcie, diciendo que él la cuidaría por el resto de su vida. Su hermana se conmovió hasta las lágrimas y enseguida lo aceptó. Lee también la convenció de operarse y la alojó en un hotel caro, pero a su hermana le preocupa que gaste tanto dinero en ella. Fan Si-jin teme que Lee busque venganza y por eso se reúne con Yan-hoon para que lo persuada de dejarlo en paz, y a cambio Yan-hoon obtendría un puesto en una empresa reconocida, pero él no estuvo de acuerdo. Sin embargo, menciona deliberadamente que Lee Sun está cuidando de su hermana y que después de su operación seguro irá detrás de él. Fan Si-jin tiene miedo y busca a Lee-lan haciéndose pasar como el amigo de su hermano. A Lee-lan le preocupa el gasto del hotel y Fan Si-jin se ofrece a llevarla a un lugar más barato, pero solo con la intención de alejarla de Lee. Por la noche, Lee-lan salió a comprar, pero como recién fue operada, no logra ver las calles. En ese momento, Lee pudo contactarla por teléfono, pero lamentablemente Lee-lan fue arrollada por un auto. Soo-yoon se enteró
y de inmediato salió a buscarlo. En el día de su entierro, Lee estaba deprimido y Yan-hong menciona que todo es culpa de Fan Si-jin, pero no tienen pruebas para incriminarlo. Soo-yoon estuvo al lado de su novio para animarlo, pero él le pide que transfiera sus acciones, ya que a Soo-yoon le pertenece el 50% de la empresa, y ella, sin preguntarle para qué lo necesita, aceptó transferirlo. Además, Lee se reúne con los padres de Soo-yoon, y en lugar de mostrarse complaciente, se atrevió a enfrentarlos. Él menciona que solo busca que inviertan en su empresa, y deja entrever que solo se acercó a su hija por ese motivo. Cuando Lee se marchó, Soo-yoon fue detrás de él, pero no logró alcanzarlo, y a pesar de insistir con las llamadas, él tampoco respondió. Ella lo busca en la empresa y se da con la sorpresa de que Lee no está ahí. Lee menciona que el 50% de la empresa pasará a manos de Lina, ya que su padre invertirá en la empresa. Soo-yoon quedó decepcionada y de inmediato terminó la relación. Lina lo espera para que se reúnan con su padre, pero él se niega, ya que su única intención era ahuyentar a Soo-yoon. En realidad, Lee pasó el 50% de la empresa a Yan-hong, porque tiene un plan que completar. Al día siguiente, Soo-yoon está de camino al aeropuerto, pero recuerda que son las finales de la competencia, y por eso sale del auto para regresar a la universidad. En la escuela, Fan Si-jin recibe el primer puesto, pero mientras da su discurso aparece Lee, y de forma incontrolada empezó a atacarlo. Soo-yoon quería evitarlo, pero no llegó a tiempo. Al ver todo el caos, Yan-hong se levantó sonriente y se marchó. A raíz de esto, Fan Si-jin perdió un ojo, y Lee fue enviado a prisión. Los padres de Soo-yoon la mantuvieron aislada, y esto conllevó a que perdiera el apetito. Soo-yoon cayó en depresión, y su única intención era ver a Lee, por lo que ella hace un trato con sus padres, y va a la cárcel para verlo, con el fin de que él afirme que solo lo alejó porque no quiere lastimarla. Pero Lee no lo hizo, y en cambio revela que su plan siempre fue acercarse a ella para lastimar a su familia. Al escucharlo, ella le dice que no olvide que aquellos que traicionan irán al infierno. Cuando ella se va, Lee empieza a llorar. Él reconstruyó la foto que Soo-yoon rompió, y es lo único que le queda de ella. Yan-hong se hizo cargo de la empresa y vendió el programa médico que Lee había desarrollado. Cuando fue a visitarlo a la cárcel, finalmente mostró su verdadero rostro. Lee ya no tiene nada, porque toda la empresa pasó a ser propiedad de Yan-hong. Además, él revela que fue quien le dijo a Fan Si-jin sobre el paradero de su hermana. Lee no podía creerlo, y se llenó de ira hacia su amigo. Pasaron 3 años y Lee pudo salir libre, gracias a que ayudó a la prisión a establecer su sistema de seguridad. Fan Si-jin se enteró que Lee está libre y teme que empiece su venganza hacia ellos. Pero a Yan-hong no parece importarle, porque ahora tiene los recursos para acabarlo. Soo-yoon aún sigue preocupada por Lee y descubre que también perdió las acciones de la empresa y que el nombre de Fan Si-jin aparece en la lista de accionistas. Por ese motivo, ella visita a Yan-hong y se da cuenta de la enemistad que tiene con Lee, y le dice que él no lo dejará ir y que jamás podrá ganarle. Soo-yoon tenía planeado regresar al extranjero con Tian, pero prefiere quedarse para ayudar a Lee, así que le pide a su amigo que le ayude a despistar a sus padres. Hay una exposición de tecnología y Soo-yoon asistió con Randy, con el fin de encontrarse con Lee. En medio de tanta gente, él apareció y se sentó al lado de Yan-hong. Lee está dispuesto a recuperar todo lo que le quitaron y le da una oportunidad a su amigo de reivindicarse, pero Yan-hong no quiere hacerlo. Él piensa que Lee no podrá llegar ni obtener un trabajo. Mientras discuten, Lee recibe una tarjeta de una pequeña compañía de videojuegos, y Soo-yoon notó esto, por lo que su próxima parada fue asistir a una entrevista. Ambos postularon en la compañía y el CV de Soo-yoon era muy bueno, como para querer trabajar en una pequeña empresa. El entrevistador dudó de sus habilidades, pero pronto quedó con la boca cerrada. Soo-yoon aceptó trabajar con la condición de que acepten a Lee.
Al día siguiente, ella va de camino al trabajo, y su conductor era un tipo extraño, pero pronto descubre que es el dueño de la compañía en donde trabajará. De todos modos, la empresa está desarrollando un videojuego histórico, y Soo-yoon se ofrece para mejorarlo, ya que desde hace un año no han podido lanzarlo. Pan Si-jin se entera que los dos están trabajando en dicha empresa, y pone al tanto de todo a Yan-hon. Él no cree que Lee pueda vencerlo, pero esta vez no lo subestima, y por eso vigila sus pasos. Soo-yoon poco a poco trata de acercarse a Lee, y aunque al principio él se muestra reacio, con el pasar de los días logran congeniar en la empresa. Ambos salen a cenar, y Lee pregunta sobre su vida, con la intención de saber si Soo-yoon se casará con Tian. Pero ella solo comenta que renunció a su antiguo trabajo en el extranjero. Al día siguiente, Lina buscó a Lee. Ella se casó con Yan-hon y usualmente lo ayuda siendo portavoz de los videojuegos, pero aún continúa interesada en querer estar con Lee. Sin embargo, otra vez fue rechazada. Lee salió enojada, pero se topó con Fan Si-jin, quien grabó un video y lo envió a Yan-hon. Tian acompaña a Lee al trabajo, y aquí uno de los empleados lo reconoce como su ídolo. Tian se quedó un rato en la empresa y generó celos en Lee, pero él no lo admite. Más adelante, el equipo logró lanzar la primera versión del videojuego. El señor Don está emocionado, pero se enteran que no tienen presupuesto para promocionarlo. Lee propone lanzar un cartel de promoción, pero quedó insatisfecho con el diseño que le mostraron. Más tarde, él busca una inspiración y encuentra un buen dibujo, por lo que quiere mostrarlo a Soo-yoon, y se las ingenia para conseguir su dirección. Sin embargo, al llegar a su casa, escucha la voz de Tian, y prefirió esconderse. Tian también se dio cuenta que Soo-yoon está preocupada por el cartel promocional, y por eso se ofrece a pintar un dibujo para ella. Al día siguiente, le entregó una memoria con el dibujo, y cuando ella le mostró a sus compañeros, todos quedaron atónitos porque la foto que enseñó era su retrato. Lee estaba celoso, y Soo-yoon logró darse cuenta. Luego ella muestra el verdadero diseño, y estaban listos para promocionar el videojuego. Soo-yoon le agradece a su amigo, pero Tian revela que se inspiró en la idea que Lee dejó en su auto. Soo-yoon estaba feliz pensando que Lee fue a su casa, pero al preguntarle él se muestra muy frío, y lanza palabras que solo la lastiman, mencionando que al igual que en el pasado ella estaba detrás de él para confesar su amor. Soo-yoon tenía los ojos llenos de lágrimas y se escondió en el baño. Más tarde ahogó sus penas en alcohol y al volver a casa tomó medicina para dormir. De repente empezó a sentirse mal y llamó a su amigo, quien de inmediato la llevó al hospital. Lee se entera de la situación y sale a buscarla, pero se siente culpable como para entrar a la habitación. Tian lo encuentra y le cuenta lo difícil que ha sido para ella desde hace 3 años. Cuando Soo-yoon estaba en el extranjero, se mantuvo ocupada para dejar el dolor a un lado. Así empezó a tomar pastillas para dormir, y eso le causó efectos secundarios. Al escucharlo, Lee se siente culpable, pero solo agradece a Tian por haberla cuidado. Soo-yoon despierta y nota que alguien está fuera de su habitación. Tian menciona que Lee está ahí, pero Soo-yoon no quiere verlo. Más adelante, la empresa lanza la versión oficial del videojuego y recibe el apoyo del público. Sin embargo, Yan-hon desarrolló un juego similar y tuvo mejor publicidad que su competencia. Ning es un hacker muy hábil y logró interceptar el sistema de Yan-hon, provocando que su videojuego caiga en un virus. Yan-hon se dio cuenta que entraron a su sistema, pero fue tan corto el tiempo que no produjo pérdidas. Sin embargo, él quiere que Lee regrese a prisión, y por eso mediante otro servidor provoca pérdidas en la empresa. Enseguida hace su denuncia, por lo que Ning y Lee fueron llevados a la comisaría. Lo que no esperaban era que Soo-yoon descubra sus intenciones, y mostró evidencia para que los dejen libres. Luego, Soo-yoon regañó a Ning por sus actos, pero él la acusa de ser la única responsable de los problemas de Lee. Cuando regresaron a casa, los chicos encontraron sus pertenencias bajo la lluvia, y Ning no pudo soportarlo más.
Él explotó de ira y decide abandonar a su amigo. Más adelante, el señor Dong muestra una maleta llena de dinero a sus empleados, y con eso todo el grupo sale a un viaje para despejarse. Soo-yoon se entera que Lee habló con el jefe antes de trabajar con ellos. También se refirió a ella como una persona persistente. Esto la conmovió y encontró la foto que rompió en el pasado, pero Lee no admite sus sentimientos. A Soo-yoon no parece importarle, pues en el pasado él también era así. Después de unos días regresan a trabajar y Lee anuncia un nuevo juego, el cual se llama La Caja Ciega del Amor, y será financiado con su dinero, pues de hecho el dinero que mostró el señor Dong fue dado por Lee y se convirtió en el mayor accionista de la empresa. El juego se basa en encontrar una pareja con las luces apagadas, es decir, si el jugador no puede encontrar una pareja amorosa, debe seguir pagando hasta lograr su objetivo. A Soo-yoon no le parece un buen tema, pero todos votaron para su desarrollo. Ella se negó a trabajar con ellos, pero Lee le pide que se mantenga ocupada en el videojuego anterior. Soo-yoon aceptó y ayudó a su amigo a encontrar un lugar para vivir. Lee aún seguía esperando que Nin regrese, y por eso decidió ordenar una habitación para él. Yan-hon le pide a Fan Si-jin que investigue a Nin, y se entera que es un hacker que estuvo en la prisión junto a Lee. Así se volvieron amigos, pero al escuchar que tienen problemas, planea usarlo en contra de Lee. Debido a esto, Nin hackea el sistema de la pequeña empresa, y el videojuego de Soo-yoon se vio afectado. Lee sabe que Nin está detrás de esto, pero no quiere denunciarlo. Soo-yoon no entiende cómo puede estar de parte de un ladrón, pero Lee revela que Nin jamás tuvo a alguien que lo lleve por el buen camino. Él sabe que el chico no es malo, y por eso quiere ayudarlo. Soo-yoon lo comprende y esperará hasta que Lee lo solucione. Luego ambos se ponen a cocinar como si fueran una pareja recién casada, pero terminan quemando la comida. Después Lee comenta que no puede contactar a Nin, y le pidió al señor Dong que lo encuentre. El señor Dong tiene sus propios métodos para atraparlo, pero Soo-yoon está preocupada que usa formas ilegales, y que eso puede afectar a Lee. En el pasado ella no llegó a tiempo para detenerlo, y espera que esta vez no sea igual. El señor Dong logra atrapar a Nin, y Lee confronta a su amigo. Enseguida lo lanza al precipicio. Soo-yoon quedó atónita. El rostro de su amigo cambió totalmente. Sin embargo, Lee solo le dio una lección a su amigo, y nadie resultó herido. Al escucharlo, Soo-yoon rompió en llanto, y Lee no pudo evitar abrazarla. Al día siguiente, el señor Dong fue a la comisaría y escribió una autocrítica para que nadie tenga que rendir cuentas. Nin quedó bajo la supervisión de Lee, pero se negaba a hablar. Soo-yoon intercede y toma la iniciativa para hablar con él. Ella lo lleva al departamento de Lee y le muestra su habitación para que comprenda que Lee solo busca su bienestar. Nin se conmueve y vuelve a cocinar para su amigo. Además, se une a trabajar en la pequeña empresa. Pronto lanzaron el videojuego del amor, pero no obtuvo una buena acogida. Sin embargo, Yan-hon lo notó y está decidido a lanzar un videojuego similar. A pesar de sus esfuerzos, sus empleados no lograron diseñar un videojuego así. Poco a poco, la empresa de Lee sobresalió, y esto enfureció más a Yan-hon. Lee sabe que la competencia no dudará en robar su código, y ese es parte de su plan para vengarse. Yan-hon contrató a varios hackers, pero Nin no permitió que ingresen a su sistema. Luego, Yan-hon le regaló a Lina un hermoso collar, y le rogó para que le dé otra oportunidad. Lina estuvo de acuerdo, y aparentemente su relación iba a funcionar, pero Yan-hon solo quiere usarla para que robe el código. Lina estaba triste y decepcionada al escucharlo, y al día siguiente él le propone divorciarse, a cambio de que ella consiga el código. Ella acepta y llama a Soo-yoon para que se reúnan en una habitación. Soo-yoon no comprende sus intenciones. Por otra parte, la pequeña empresa fue premiada por el videojuego histórico, y todos deben asistir. Lee compró un vestido blanco para Soo-yoon, y ella sobresale mientras que el resto de su equipo usa trajes negros. Lee se encarga de recibir el premio,
y mientras da su discurso agradece a Yan-hon por haber copiado su juego, ya que solo así Lee buscaría mejorar. Varias empresas quieren invertir en ellos, pero Lee prefiere continuar con su sueño, el cual es lanzar aplicaciones médicas. Después, Lina se acercó a Lee. Su plan estaba marchando bien, y Nin evitó que Soo-yoon los interrumpa. Lee sabe que el último recurso de Yan-hon para robar su código es mediante Lina, y por eso le da la oportunidad de copiarlo. Lina se da cuenta que ese es su plan, pero aún así está dispuesta a entregar el código a su esposo. Yan-hon arregló los papeles del divorcio y se quitó su anillo de bodas. Luego fue al hospital, pues resulta que tiene un tumor maligno y su vida está en riesgo. El doctor informa que hay posibilidad de extirparlo, pero el chico no quiere operarse sin antes haber destruido a Lee. Por eso regresa a la empresa y le da el código a sus empleados, con el fin de que lo modifiquen y lancen una versión. Sin embargo, cada vez que intentan cambiarlo, el juego queda inservible. A Yan-hon no le importan las consecuencias, y por eso da luz verde para que hagan el videojuego usando el mismo código que Lee. Mientras tanto, Nin descubre lo que Yan-hon está haciendo y preparan la futura demanda. De pronto, Lee se desmaya y es llevado de urgencias al hospital. Él no quería soltar la mano de Soo-yoon, pero debían hacerle unos exámenes. Tian llegó al hospital y expresó sus sentimientos. Él sabe que no puede estar con Soo-yoon y por eso decide darse por vencido. Los resultados de Lee no arrojaron nada grave, solo necesita descansar más, por lo que Soo-yoon le prohíbe volver al trabajo. Fan Soo-miao está trabajando como abogada y es la responsable de llevar la denuncia de Lee. Ellos se unieron a otras pequeñas empresas, los cuales sus videojuegos fueron copiados por Yan-hon. Fan Si-jin está preocupado de que la empresa entre en una crisis financiera y por eso busca a Lina para convencerla de que hable con Lee. Lina busca a Lee con la esperanza de que retire la demanda. Solo así Yan-hon podría operarse de la enfermedad que padece. Sin embargo, Lee continúa la demanda y le pide a Fan Soo-miao que se reúna con Yan-hon. El abogado ofrece un monto exorbitante para que retiren la demanda, pero Lee no busca dinero. Yan-hon se queda solas con Fan Soo-miao y revela la razón por la cual se atrevió a copiar directamente el código. Pues resulta que hay un video donde Soo-yoon sale de una habitación como si hubiera tenido un encuentro casual con su competencia, como si ella hubiera sido la que robó el código. La reputación de la chica se vería afectada si el video sale a la luz, y por eso Lee prefiere retirar la demanda. De hecho, el video se grabó cuando Soo-yoon visitó a Lina, y se cambió de ropa porque virtieron café sobre su traje. Yan-hon editó el video para que parezca otra cosa, y Soo-yoon no iba a permitirlo. Ella le pide el video original para que pueda revisarlo, pero una vez que lo obtuvo, lo publicó en las redes. Yan-hon había perdido una vez más, y los rumores empezaron a circular. Lee buscó a Soo-yoon, y ni bien la vio, se lanzó a darle un tremendo beso, y una cosa llevó a la otra. Al día siguiente, Soo-yoon se mostró feliz, pero estaba intranquila porque no tenían nada formal. Lee había estado borracho y teme que se arrepienta, pero él deja en claro que solo quiere estar con ella, y Soo-yoon aceptó muy feliz su confesión. Más adelante, Yan-hon buscó a Lee para que se reconcilien. Lee le pregunta si está arrepentido por la traición, pero Yan-hon le grita que no. De repente su nariz empieza a sangrar y termina desmayándose. Su salud estaba empeorando y Lee estaba de mal humor. No comprende cómo su amigo no está arrepentido por sus acciones. A la vista de todos, Lee sería el culpable de dejarlo morir, pero Soo-yoon ya no quiere más venganza. Lo que más le importa es la tranquilidad. Yan-hon despierta en el hospital y Lina revela que no se irá al extranjero. Ella no llegó a firmar los papeles del divorcio, por lo que aún continúan estando casados, y por eso ella se quedará a cuidarlo. Yan-hon quiere ver a Lee antes de operarse. En el fondo sí se siente culpable por lo que le hizo a su amigo, pero vivir bajo sus sombras fue lo que le llevó a su destrucción.
Lee llama a Yan-hong y lo convence para que se opere. Después de un tiempo, la cirugía resultó bien y Yan-hong se fue de viaje con Lina para recuperar su relación. Además, Lee pudo recuperar el nombre de la empresa que en un inicio creó con Soo-yoon y ahora se dedicará a desarrollar aplicaciones médicas. Por un lado, la enemistad se resolvió, pero la mamá de Soo-yoon descubre que su hija volvió a estar con su ex. Ella está en desacuerdo, pero no podrá hacer nada para separarlos. El padre de Soo-yoon es el único que apoya la relación, y eso es suficiente. Más adelante, Lee le propone matrimonio a Soo-yoon, y ella acepta, por lo que ambos van a registrar su matrimonio. Luego, él la lleva a la casa que compró para ambos, y la pareja celebró en compañía de sus amigos. Lee recuerda la primera vez en la que se conocieron, y así termina esta historia. Espero que les haya gustado.